Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Ayala, te doy la bienvenida a esta parte 5 de este módulo uno del curso llamado Entereza Emocional, herramientas psicológicas para tiempos difíciles. Como siempre asumo que viste las partes anteriores y que estás suscrito al canal, así no te perdés ninguno de los videos que voy subiendo. Y en esta parte vamos a hablar nos vamos a mover hacia darle un giro a lo que venimos hablando y este tema se llama la parte que vive y la parte que juzga. Tiene mucho que ver con los juicios, que es algo de lo que voy a estar hablando en este video y también en los próximos videos, cómo cambiar esos juicios que generan sufrimiento. Y en este libro me voy a basar mucho en los libros de Eckhart Tolle, especialmente en El poder de la hora, quizá lo leíste, y si no lo leíste es un libro que te recomiendo leer. Voy a hablar como dije, de los juicios, es el primer concepto, sobre todo de los juicios que nos hacemos a nosotros mismos. Y después también voy a hablar de vivir el momento presente, que está muy relacionado. Finalmente te quiero invitar a que hagamos una meditación, una breve meditación, como para que puedas poner en práctica este concepto y después que puedas ir repitiendo esa meditación de manera continua para que realmente puedas aplicar lo que vamos a ver hoy. Algo que dice Toll, que dice, la mayoría de nosotros vive con un torturador mental interno, que son estos juicios que venía hablando, que no deja de juzgarnos, este torturador, y bueno, termina juzgando todo lo que hacemos. Quizá, bueno, lo que hicimos porque lo hicimos mal, o porque no lo hicimos como debería haber sido, o porque no deberíamos haberlo hecho, lo que no hicimos porque tendríamos que haberlo hecho. Entonces termina generando muchas emociones a través del pasado. A su vez, a través del futuro también se preocupa porque te termina alertando de posibles peligros, tener cuidado con esto, mira que va a pasar tal cosa, tendrías que hacer tal cosa, no te demores en aquello, y termina también alertándonos de posibles peligros de que surjan en el futuro, muchos de los cuales realmente no surgen. Ahora, todos estos juicios, toda esta tortura sobre el pasado, sobre el futuro, nos termina drenando la energía, nos genera efectos como el agotamiento, nos genera cambios en el humor, en el estado de ánimo, tristeza, apatía. Y lo peor de todo esto no son solo estos juicios que estoy hablando, sino que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay una parte nuestra que lo hace y pensamos que somos nosotros mismos. Y en realidad es el ego. El ego, como lo dice Toll, es la identificación con la mente. Cuando creemos estos pensamientos, algo que también vengo hablando en videos anteriores, a veces un pensamiento, una creencia, es algo que no es necesariamente verdad, pero una vez que no los investigamos y no los sospechamos, no los marcamos como sospechosos, por así decirlo, podemos creer que son una verdad absoluta y ahí es donde se crea el sufrimiento. Entonces, quiero que podamos salir un poco de esta identificación permanente con la mente. Y quizá alguno me dice, pero ¿cómo dejar de pensar? ¿Cómo dejar la mente? Creía que la mente es buena, sí. A ver, la mente es buena en muchos momentos cuando estás creando, por ejemplo, una estrategia de negocio. Es fantástica para pensar ideas nuevas, para crear. Pero hay momentos en que, la verdad, te soy sincero, la mente te caga la vida. Te lo digo así directamente porque quiero que genere un impacto en vos para que puedas tomar conciencia de esto y del efecto nocivo que puede tener la mente cuando en realidad no debe ser usada en la manera correcta, y especialmente en los momentos correctos que quizá no es necesario pensar, simplemente sentir, vivir y no estar permanentemente evaluando las situaciones. Entonces, ponete a pensar a ver en cuántos juicios probablemente te estés haciendo, porque una cosa es tomarse un momento para evaluar una situación, un resultado. Está bueno evaluar el pasado para aprender de los errores, hacer algo distinto, está bueno pensar el futuro, tener una estrategia, una visión, pero otra cosa es vivir siendo torturado. Entonces, te quiero presentar este primer concepto, que son dos partes diferentes de nosotros mismos. Entonces, es un concepto simple que te va a ayudar a separarte de esta identificación con la mente. La primera es la parte que vive y la segunda le llamo la parte que juzga. Entonces, imagínate, bueno, la parte que vive es simplemente la parte de vos que actúa, que va y hace las cosas, tiene que hacer algo, va y lo hace, tiene que sentir algo, lo siente, vive más en el momento presente, está realizando determinadas tareas. Imagínate que tenés que, no sé, lavar los platos, estás lavando los platos, estás en ese momento viviendo esa experiencia, lavando los platos. Puede ser algo que te guste o no te guste, pero eso ya es un juicio sobre la experiencia. La experiencia misma es el hecho de lavar los platos, es cómo tus manos tocan el agua, cómo sienten el jabón, cómo pasan la esponja. Bueno, esa es la actividad que estás viviendo de lavar los platos. Después quizás puedes decir, bueno, voy a entrenar, vas a entrenar y hacer ejercicio, sentís el esfuerzo, sentís tus músculos cómo se endurecen y vivís al máximo ese momento. La parte que juzga ya es la que evalúa todo lo que estás haciendo. Quizás te estás lavando los platos y dices, bueno, es tarde, no lo estás lavando bien, mira que tenés que llamar a tu mamá, mira que esto, aquello, y termina juzgando aquello que estás haciendo como bueno o malo. Es como, imagínate si practicaste algún deporte, el fútbol o cualquier otro deporte que estés haciendo, está la persona que vive, es la persona que está realmente en la cancha jugando con la pelota y está
en el juego, está en el campo, y después la persona que juzga podría ser una persona que está en la tribuna evaluando, como diciendo, pero le pegó mal, está jugando horrible, hoy es un desastre, te veo cansado, te veo, bueno, todas esas cosas, todas esas opiniones, digamos, sobre cómo está jugando. Bueno, estas dos partes, digamos, como puse el ejemplo del deporte, en realidad son dos partes que están dentro de vos y la parte que juzga termina siendo este torturador mental que decía que genera tantos efectos nocivos. Entonces, me gustaría que te pongas a pensar, a ver, bueno, ¿en qué momento estás en la parte que vive y en qué momento estás en la parte que juzga? Porque muchas veces esos juicios no tienen sentido y solamente nos crean sufrimiento. Entonces, este va a ser el primer concepto que te voy a presentar y ahora voy a presentar el segundo y luego vamos a ponerlo en práctica. Pero ya con esto me gustaría dejarte a ver, bueno, qué tanto estás viviendo y qué tanto te estás juzgando, porque muchas veces todos los juicios innecesarios son los que realmente te terminan agotando. Vamos al próximo paso ahora y me gustaría eh, decirte, porque antes de hacer el ejercicio que tomes un poco conciencia, me gustaría pedirte que pongas la pausa en este momento y realmente te pongas a pensar en esto y a reflexionar sobre, bueno, ¿qué tantos juicios me hago en el día a día? ¿Qué tanto vivo el momento versus qué tanto estoy juzgando lo que estoy haciendo, porque lo hice bien, porque lo hice mal, porque no tendría que hacer esto, porque tenía que corregir aquello? Y te dejo unos segundos para que puedas reflexionar. Poné la pausa y seguimos en unos instantes. Bien, bueno, asumo que pusiste la pausa y bueno, es la mejor manera de ir haciendo el ejercicio en el momento para que puedas aprovechar lo que viene después. Entonces, ¿qué tanto te identificas con eso, con los juicios? ¿Qué tanto castigo te haces? Y está bueno empezar a tomar conciencia de todo el sufrimiento que produce eso, porque muchas veces no lo hacemos realmente como una manera de mejorar, como una manera de cambiar nuestra estrategia, que eso sería la parte útil, digamos, del el pensamiento, por así decirlo. Muchas veces lo hacemos para castigarnos, simplemente para crear sufrimiento. Entonces, vamos a pasar ahora al segundo concepto, que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿en qué te estás enfocando la mayoría del tiempo? Hablé algo de esto, creo, en el curso de Inyección de Coraje. ¿Y dónde está tu foco principal? Era creo que el video del foco hablaba, entre otras cosas, sobre el foco en el tiempo. Entonces, pasado, presente y futuro. Y bueno, todos nos enfocamos un poco en el pasado, que está bien, como dije, algo en el futuro cuando planificamos. Pero ¿dónde estás la mayoría del tiempo? Muchas personas están la mayoría del tiempo en el pasado, y eso es, por lo que decía, genera reproches, castigo por cosas que hicieron o que no hicieron en el pasado. Entonces, si vivimos con mucho pasado, nos termina generando emociones como tristeza, culpa, arrepentimiento, tristeza quizá por una oportunidad que dejamos pasar, o arrepentimiento también, culpa, nos sentimos culpables por algún error que cometimos. ¿Y cuánto nos aferramos a esas situaciones pasadas? También hablo en el curso de 15 pilares de la autoconfianza sobre soltar, y ahí si estás muy aferrado al pasado, a situaciones pasadas, situaciones en las cuales te cueste perdonar, vamos a seguir hablando de eso en los videos que viene, pero me gustaría recomendarte que hagas el video del curso 15 pilares, que veas el video de habla de soltar y ahí ya también te da algunos ejercicios para poder soltar un poco el pasado. Otro problema puede ser el futuro también, quizás estás esperando algo, esperando que pase el tiempo, y cuando uno está esperando, pendiente de que llegue algo en el futuro, que algo cambie, es donde nos genera ansiedad o nos empezamos a preocupar por algo que pueda salir mal en el futuro, hoy se me puede acabar el dinero, quizá no sé cómo voy a hacer para pagar esto, ahora que pasó esta situación, se me rompió el auto, no sé cómo voy a hacer, cómo voy a sobrevivir, cómo voy a llevar a mis hijos al colegio. La ansiedad es esto que decía, bueno, estoy ansioso porque llegue el mes que viene, que quizá ahí reciba algo que hoy no tengo, entonces estoy ansioso. Imagínate la cantidad de vida que estás perdiendo y estás deseando que llegue el mes que viene. ¿Qué pasa? Se te está como yendo la vida, ¿no? Teniendo miedo por alguna situación que puede pasar. Recuerdo una historia de Will Smith que cuenta, bueno, cuando fue a tirarse en paracaídas, desde el día anterior estaba, bueno, como nervioso y le costó dormir esa noche porque, bueno, ya estaba eh, como sintiendo de antemano, digamos, la emoción de miedo de que se iba a tirar en paracaídas al otro día. Entonces ya tenía esa anticipación de la emoción, iba sintiendo miedo y por eso le costó dormir. Al otro día no pudo disfrutar del desayuno, estaba ahí tenso mientras viajaba y llegaba al aeropuerto, después cuando iba en el avión y entonces estaba, uy, me voy a tener que tirar y qué me puede pasar y todo ese miedo. Y cuando finalmente se tiró, en el momento que se tiró, cuando realmente llegó el momento presente de hacerlo, se sintió fantástico porque sentía que realmente estaba volando y ahí estaba con el 100% de su mente y su cuerpo viviendo ese momento. Entonces, ¿para qué sirvió toda la preocupación, todo el miedo anterior de todo lo que podía pasar? Simplemente le sacó un día o determinada cantidad de horas de vida por algo que al final no pasó, porque
realmente al final terminó siendo lo mejor el momento de tirarse en paracaídas. Entonces, ¿cuántas veces estamos anticipando y preocupándonos por situaciones que realmente nunca existen? ¿Y cuánto tiempo de vida estamos realmente perdiendo? En la frase de John Lennon, quizá la escuchaste, que dice, la vida es aquello que pasa mientras estamos pensando en otra cosa. Entonces, ¿cuánta vida se te está yendo por preocuparte demasiado por el futuro, incluso también del pasado? Como te decía, bueno, estás enfocándote en el futuro esperando que llegue un momento, estás, no sé, en el trabajo en este momento, son las 2 de la tarde, y decís, bueno, la verdad que este trabajo lo odio, no me gusta para nada, estoy esperando que lleguen las 6 de la tarde, así me voy, y cuando termine esto, vivo la vida recién ahí, y este trabajo, digamos, estas 8 horas, es como que las vendo, digamos, esta vida que estoy vendiendo a cambio de determinada cantidad de dinero para poder pagar mi vida. Entonces, realmente es vida eso, o perdiste esas 8 horas de vida de tu vida, de las 24 horas que tiene el día, ¿cuántas horas realmente estás viviendo? Si le sacamos las horas de sueño, si le sacamos las horas de un trabajo, por ejemplo, a alguien que no le guste, nos quedan pocas horas al día, entonces, ¿cuánto realmente estamos viviendo? No te digo que dejes ya el trabajo, pero bueno, me gustaría que reflexiones sobre esto y qué tanto te está costando de vida cuando estás pensando en algo, cuando estás mirando el reloj y realmente no estás realmente viviendo el momento presente, estás desperdiciando ese momento de vida. Es como la película Click, que quizá la viste, bueno, donde el personaje adelantaba los momentos de la vida que no le gustaban, terminaba acelerando y se le terminaba yendo la vida sin querer porque había muy pocos momentos que disfrutaba. Entonces, ¿dónde está tu foco principal? Pasado, presente, futuro, y en realidad tiene que ver con lo anterior, el que vive y el que juzga. Cuando estás juzgando, probablemente estés en el pasado o estés en el futuro. Si estás juzgando algo que pasó o algo que tendría que haber pasado, tu mente está en el pasado. Estás preocupado o teniendo ansiedad por algo que puede pasar, o que no querés que ocurra, o que querés que ocurra porque tu vida en este momento quizá no es interesante, entonces querés que llegue aquello para tener, siempre está la ilusión de que si esperamos a algo, nuestra vida va a estar mejor cuando llegue eso, cuando en realidad termina siendo toda una ilusión, porque muchas veces quizá te pasó que lograste algo y dijiste, bueno, esto era, bueno, y tu vida seguía de la misma manera. Entonces, el presente es el momento realmente donde está la vida. Entonces, ¿qué tanto tiempo estás pasando en el presente? Y lo que vamos a hacer es ahora trabajar esto, el foco completo en el presente, que lo que te va a ayudar es a vivir la vida al 100% y a usar tu parte que vive y no la que juzga. Esto es lo que hace directamente, elimina todo sufrimiento por pasado y futuro, simplemente hace que trates con los desafíos de la vida y con todo lo que implica la vida hoy en día, disfrutar las cosas, disfrutarlo al 100%. Quizá pudiste ver una tarde de sol, un atardecer, un momento donde se pone el sol y quizá te sentías bárbaro porque estabas disfrutando al 100% de ese momento. Bueno, eso era vivir el presente. O quizá te pasó en el momento que estabas con algo, pero estabas con la cabeza en algo que tenías que hacer después, o algo que había salido mal antes, entonces no pudiste disfrutar de ese momento. Bueno, ahí estabas en el pasado y en el futuro, probablemente estuvieras juzgando y eso te creó sufrimiento. Entonces, lo primero que me gustaría es que tomes conciencia de esto y luego que lo pongas en práctica. Para ponerlo en práctica, vamos a hacer esta meditación del aquí y la ahora, y lo que te pido, en la medida que puedas, que lo hagas acá, en este momento, ya mismo, porque si no, quizás lo postergues y nunca lo hagas. Estás en el trabajo, quizás te puedes tomar un par de minutos para hacerlo con auriculares, estás en tu casa y te puedes relajar unos segundos, estaría bueno que lo hagas, que estés en un lugar tranquilo, que estés en un parque escuchando desde el celular, y me parece fantástico también. Y si en este momento te es imposible hacerlo porque no estás tranquilo, que está sonando el teléfono, que hay muchas obligaciones, bueno, quizá lo puedas dejar para más adelante, pero me gustaría recomendarte que no dejes de hacerlo hoy mismo. Entonces, si estás en tu casa, te voy a asumir que en este momento lo puedes hacer. Me gustaría que estés sentado en un lugar cómodo, pues también puedes ser acostado, donde sea que estés en una posición que te permita estar cómodo, cómoda, relajado, relajada por unos instantes. Te voy a ir pidiendo que cierres los ojos y que vayas tomando contacto con tu respiración. Que hagas respiraciones profundas, sintiendo cómo entra el aire a tu cuerpo y cómo va saliendo, cómo entra y cómo sale de los pulmones. Respiraciones largas, lentas y profundas. Que sientas ese aire que te va dando la vida y esos pulmones que funcionan las 24 horas sin que le des instrucciones. Puedes estar viviendo y haciendo cualquier otra cosa, pero tus pulmones automáticamente van a seguir respirando. Me gustaría ahora que sientas un poco más ese aire, esa vitalidad que entra a tu vida. Que sientas tu corazón. Algunas personas pueden sentirlo directamente o puedes, si no, llevar las manos a tu corazón. Sentí tu corazón, si escuchas el latido del corazón. Y aunque no lo sientas, sentí la zona del corazón, el espacio que ocupa el corazón en tu cuerpo. Y puedas sentirlo ahí, que también está la energía vital de tu vida, el corazón, símbolo del amor, el afecto,
y bombea también sangre las 24 horas del día, sin que tengas que hacer nada para que lo haga. Mantén el foco en el corazón por unos instantes, seguí sintiendo la respiración. Y si viene algún pensamiento, te voy a pedir que lo dejes pasar, pero sin llevar la atención hacia él. Simplemente que pase, que tengas el 100% de la atención en tu cuerpo, en el aquí y el ahora. Y mientras te seguís relajando, te voy a pedir que tomes conciencia del peso de tu cuerpo. Si estás en una silla, del asiento, cómo estás sentado en esa silla, quizá tus pies en el piso, tu espalda en el respaldo del asiento. Si estás acostado, sentí todo tu cuerpo, cómo está acostado ese peso, o sobre la cama, sobre el piso, donde sea que estés. Tomes conciencia absoluta del peso de tu cuerpo. Te voy a dar unos instantes para que sigas con el foco en la respiración, en el corazón, y ya llevándola hacia ese peso de tu cuerpo. Y dejando que algún pensamiento llegue, pero sin darle atención. Manteniéndote en tu sensación, lo que sentís en este momento, aquí y ahora. A medida que te vas relajando más y más, te voy a pedir que vayas observando esos pensamientos que van llegando, que estés atento simplemente, observando esos pensamientos que, como si los escucharas pero sin juzgarlos. Cuando uno lo observa de afuera, ese pensamiento pierde poder. Puedes escucharlo, puedes observarlo, pero no va a tener la carga emocional que tenga cuando realmente crees y aceptas esos pensamientos como parte de tu identidad. Quizás escuches pensamientos que te digan tareas, tenés que cocinar, tenés que lavar los platos, tenés que limpiar, tenés que dormir, tengo hambre, tenés que ir a trabajar, no llamaste a tu mamá, cómo estarán los nenes. Bueno, muchas veces te recuerdan de tareas, de obligaciones, pueden ser reproches de cosas que no hiciste, de algo que tengas que hacer, algo en lo cual tenés que enfocarte, algún peligro que muchas veces no exista. Pero obsérvalo, simplemente sin creerlo, porque cuando lo creas es realmente cuando te va a tener agarrado, cuando realmente pueda entrar el sufrimiento. Si lo juzgamos, es justamente cuando esa parte que juzga volvió a atraparnos. Entonces observemos el pensamiento sin juzgarlo. Como si estuviéramos disociados fuera de ese pensamiento y estuvieran frente a vos, pero no fueran parte de vos. Esto requiere práctica. Muchas veces, la primera vez terminamos cayendo en ese pensamiento que viene cargado de una emoción. Escuchamos el pensamiento y ya nos termina agarrando y metiendo en esa situación. Pero observa simplemente el pensamiento sin juzgar. ¿Qué pensamientos vienen en este momento a tu mente? ¿Qué te están diciendo? Quédate como un observador que simplemente observa, mira, pero no dice ni evalúa, simplemente observa. Toma de nuevo contacto con tu respiración para hacer un par de respiraciones profundas y con esto de a poco ir cerrando esta visualización, esta meditación, este estado de vivir el momento presente. Y cuando lo consideres, puedes ir abriendo los ojos. Si querés quedarte unos minutos más en este estado, puedes poner la pausa y seguir practicando este ejercicio. Asumo que volviste al aquí y a la hora, así que vamos a ir cerrando este video. Y lo que me gustaría es que practiques estos dos conceptos que vimos, que el primero se trata de eliminar los juicios, estar más tiempo en la persona que vive más que en la que juzga, vivir el presente y no estar enfocado en el pasado y en el futuro. Esto te va a ayudar a eliminar el sufrimiento, por más simple que parezca, con práctica, porque muchos de estos juicios que se refieren al pasado y el futuro son lo que genera el sufrimiento. Entonces,
con eso te voy a ir dejando. Es importante que pongas en práctica. En los próximos videos también vamos a seguir trabajando con otras herramientas, estos juicios, el sufrimiento. Y estaría bueno que me escribas para ver, bueno, qué te ocurrió, qué sentiste cuando hiciste esta experiencia, qué te pasó. Quizá requiera práctica, que lo tengas que hacer varias veces para darte cuenta de algo, de algún pensamiento, quizás te está creando mucho sufrimiento y que puedas soltarlo. Esto obviamente que no es inmediato, pero realmente son herramientas muy poderosas. Y ya el hecho que tomes conciencia de que hay dos partes de vos, la que vive y la que juzga, te va a ayudar a que más a estar más consciente de cuando venga un pensamiento y decir, bueno, no tengo que creerlo. Voy a estar atento a ver qué pasa con esto y que puedas vivir el momento presente con mayor conciencia, sin estar tan enfocado en el pasado y en el futuro. Muchas gracias por este video, nos vemos en el próximo, vamos a seguir hablando de estos temas. Soy Martín Ayala y te veo muy pronto. Chau, chau.